Respuesta en los órganos periféricos, donde están los receptores muscarínicos, en primer lugar con agonistas muscarínicos, sustancias químicas que se van a unir directamente, que van a mimetizar, que van a imitar las acciones de la acetilcolina sobre las uniones neuroefectoras de los órganos periféricos y van a inducir el efecto parasimpático, ¿no es cierto? Antes clásicamente se los denominaba parasimpático-miméticos, ¿no ven? Tienen la capacidad de unirse al receptor muscarínico. En realidad, el mismo nombre proviene de un hongo venenoso, también les he dicho, que es capaz de, con una similitud en la estructura química con la acetilcolina, unirse al receptor y provocar el efecto parasimpático, ¿cierto? Como esta sustancia que es derivado del hongo mandarina muscarina tiene esta facultad, han decidido darle al receptor el nombre del receptor muscarínico, ¿no? Pero hemos dicho que, como tal, la acción de la acetilcolina debe ser finalizada por su enzima, ¿no es cierto? Por la acetilcolina esterasa, ¿no? Que la degrada, que la divide en colina y acetato. El acetato se elimina a través de procesos de difusión que terminan filtrándose a través de la orina, y la colina se reutiliza, se recicla para usar como sustrato para la síntesis de nuevas moléculas, ¿ya? Entonces la acetilcolina esterasa como tal es muy importante para finalizar la acción de la acetilcolina responsable de la orden parasimpática, ¿no? Entonces se ha descubierto otra familia de sustancias que inhiben la acción de la acetilcolina esterasa, le dicen anticolina esterasa. También les he dicho algo el otro día, ¿no? Que son una familia grande dentro de la cual se incluyen los compuestos organofosforados, ¿no? Son sustancias que muchas veces se utilizan en el campo de la agricultura como herbicidas, insecticidas, a los cuales el ser humano muchas veces está expuesto por exposiciones accidentales, obviamente, que provocan impregnación de estas sustancias que se absorben muy rápido desde la piel y provoca una sobreestimulación, ¿no? Como tal, al no haber acetilcolina esterasa, la acetilcolina se queda pegada al receptor muscarínico mucho tiempo, intensificando la respuesta colinérgica, ¿no ves? Intensificando la respuesta parasimpática. Hemos dicho ya que este paciente va a estar taquicárdico, con apneico, con ojo contraído, con cialorrea, con miosis, con aumento del peristaltismo, con aumento de la función de todas las glándulas. Entonces, todo ese bloqueo sintomático es muy típico, ¿no es cierto? Por un bloqueo de la enzima acetilcolina esterasa, sobreactivación, pero tengan en cuenta que, si recuerdan el dibujo, lamentablemente aquí no he incluido ningún dibujo, en la sinapsis a nivel ganglionar también trabaja la acetilcolina y también su acción está finalizada por la acetilcolina esterasa, ¿no ven? Entonces ahí también se produce una sobreactivación, ¿no? La acetilcolina esterasa está inhibida por este fármaco anticolina esterasa, ¿no es cierto? Entonces deben diferenciar dos síntomas típicos: síndrome muscarínico, órganos periféricos, y el síndrome nicotínico a nivel ganglionar, porque la acción de la acetilcolina no se puede diferenciar, no se puede interrumpir a nivel ganglionar y provoca un aumento del flujo de impulsos nerviosos. Pero para hacer esta consideración, ustedes deben tomar en cuenta que a nivel ganglionar la sinapsis es exactamente igual. Se puede dibujar los que hemos usado varias veces en las imágenes cuando teníamos una imagen. La sinapsis es exactamente igual con el simpático y el
Aquí si ustedes ven, aquí, la neurona presináptica libera acetilcolina que actúa sobre un receptor nicotínico. Para que finalice la acción de esta acetilcolina también interviene la misma acetilcolina esterasa. ¿Lo ven? Y aquí también esta neurona presináptica libera acetilcolina y activa un receptor nicotínico que favorece la despolarización de esta segunda neurona en ambos ejemplos para la progresión del impulso nervioso. Y cuando les hablaba del parasimpático, en la unión neuroefectora, la terminación nerviosa de la segunda neurona que se une a los órganos efectores también libera acetilcolina, también su acción está finalizada por la acetilcolina esterasa, pero en este caso esta acetilcolina se une a un receptor diferente que es el muscarínico, ¿no? El hecho es de que cuando yo anulo las acciones de la acetilcolina esterasa, el efecto se va a reflejar tanto en la unión neuroefectora, síndrome muscarínico, como a nivel ganglionar, tanto parasimpático como simpático. ¿No ven? Que va a provocar una secuencia de alteraciones que en general se conocen como síndrome nicotínico. ¿No ven? Porque este de acá, sobre la activación de los órganos periféricos, es el síndrome muscarínico. La ubicación de estos receptores es diferente. En el examen les voy a preguntar esto. Voy a dibujar este esquema, voy a copiar pero voy a borrar todos los nombres. Ustedes tienen que completar qué libera este neurotransmisor, sobre qué receptor actúa, si bien en el estadio les estoy mencionando, que es el receptor nicotínico, que libera la terminación nerviosa, sobre qué receptores actúan. Está en las diapositivas que ya les he pasado. A ver, hemos plagiado la información. Es un delito. A ver, bueno, entonces, todo eso ustedes tienen que saber para que entiendan dónde actúa el fármaco, ¿no? Bueno, esto no, algo volver eso a la mía, aunque es muy teórica, está un poco más completa. Entonces, cuando inhibo la acetilcolina esterasa, síndrome muscarínico, síndrome nicotínico, y cuando actúo sobre el receptor muscarínico, obviamente solamente efecto de los órganos periféricos, orden parasimpática, parasimpático y médico. ¿No ven? El prototipo de estudio va a ser la misma molécula de acetilcolina, que como tal es un derivado del nitrógeno cuaternario con carga positiva, susceptible a hidrólisis por colinesterases, tanto acetilcolina esterasa como butililcolina esterasa, ¿no? Los de acción directa, los que se unen al receptor, se clasifican según su estructura química, como este es de la colina de ácido acético, este es de la colina de ácido carbónico, alcaloides naturales y compuestos sintéticos, como nitrógeno terciario o cuaternario. Ya dentro de los ésteres de la colina con ácido acético está la misma acetilcolina o la metacolina. Los ésteres de la colina de ácido carbónico, el carbacol y el betalicol son los referentes. Hay algunos alcaloides naturales y terciario cuaternario, que vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Qué es lo que hacen cuando se unen al receptor? Después de que recordemos de que su susceptibilidad por la acetilcolina esterasa es variable entre cada uno de ellos. La mayoría no pasan bien la barrera hematoencefálica, se absorben pobremente en el tubo digestivo, pero los comunitrógenos terciarios sí tienen una buena absorción y una buena distribución y se eliminan bien en la orina, aunque no tengan medios de acidificación. Y los comunitrógenos cuaternarios tienen una menor absorción, ¿no? ¿Dónde vamos a actuar cuando usemos agonistas muscarínicos? En todos los receptores de las neuronas sinápticas que se unen a los órganos periféricos que reciben inervación autónoma parasimpática. ¿No ven? Ese es el sitio de acción. Cuando usemos fármacos que imitan a la nicotina, podemos actuar en los ganglios, podemos actuar en la placa motora del músculo y
en algunas sinapsis periféricas. A ver. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser los efectos? La acción de la acetilcolina sobre el receptor M3 a nivel de los vasos sanguíneos, hablando en general del aparato cardiovascular, va a provocar vasodilatación. La vasodilatación va a provocar una disminución del retorno venoso, que también se va a ver influida por la activación directa del receptor M2 en las células del nódulo sinusal, que va a provocar una disminución de la frecuencia cardíaca, efecto cronoscópico negativo. Y además también el M2 también le quita la velocidad de conducción al impulso nervioso, lo cual provoca una disminución de la frecuencia y de la fuerza de contracción. ¿Ya? En general. En el aparato respiratorio ya hemos mencionado, provoca la arritmia, provoca aumento de la función secretora en todas las glándulas en general, podríamos decir. Las secreciones extracrobronquiales se intensifican. Lo que provoca dificultad respiratoria marcada en pacientes que han sido expuestos a cualquiera de estas sustancias, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan una consultación pulmonar en un paciente intoxicado por los fosforados, lo que van a enfrentar en realidad en la vida asistencial, van a escuchar toda una orquesta, ¿no? Todos los ruidos respiratorios patológicos que han estudiado en pneumología van a poder reflejar en estos pacientes. Tienen estertores, pleitos, sibilancias, tienen todo, ¿no? Por sobreactivación del receptor M3, ¿no? En el aparato digestivo y genitourinario, aumento del tono y de la motilidad, de la amplitud de las ondas peristálticas y también aumento de la función secretora, ¿no ven? Y micción espontánea también por contracción del músculo detrusor, relajación del trigo vesical, relajación de lesión de la vejiga. Cuando la intoxicación es grave, el paciente tiene un estado de micción espontánea, ¿no? Entonces, si tengo un paciente intoxicado y ven que se ha orinado, ese paciente seguramente está con una intoxicación un poquito más difícil de revertir, ¿no? En la pupila ya hemos dicho, el resultado es la miosis, ¿no es cierto? Cuando se produce miosis, se permeabiliza el conducto de Schlemm para disminuir el drenaje del humor acuoso, y esto ha permitido utilizar estos fármacos como la pirocarpina en el tratamiento del glaucoma. ¿Ya? Todo esto por activación del receptor M2. Y en las glándulas de función exógena, en todas las glándulas que tienen función exógena, la activación del receptor M3, especialmente en glándulas sudoríparas y nasofaringeas, provoca un aumento importante de secreciones. Estos pacientes llegan al servicio de emergencias con un estímulo en la función secretora tan intenso que llegan como perros rabiosos, ¿no? Llegan botando espuma por boca, tanta función glandular que se ha estimulado, ¿no? Nos va a ser algo típico que ustedes van a reconocer al ver ese paciente, ¿no? Si yo les pondré un caso clínico tan sencillo en el examen, que diga el paciente acude a emergencias con bradicardia, cialorrea intensa, bradipnea, estertores, creptos, ¿cuál es el diagnóstico? Intoxicación por anticolinesteráceos, ¿no ven? Por anticolinesteráceos, ¿no ven? Por sobreactivación del sistema parasimpático. También puede haber agarrado una plantita de hongo de muscarina, ¿no ven? Igual esa muscarina, si la ha ingerido, se va a unir al receptor muscarínico en general y va a provocar mismas órdenes, ¿no es cierto? Solamente es el responsable del efecto. Cuando es antagonista muscarínico, es nuestra acetilcolina propia, ¿no es cierto? La que está provocando el efecto, y cuando es una reacción directa, es una sustancia exógena que puede iniciar el receptor, pero provoca la misma respuesta, ¿no ven? Sobreactivación parasimpática. Bueno, estas son algunas variaciones entre cada uno de los fármacos, ¿no? La muscarina y la metacolina son más potentes en su efecto radicalizante,
similares en comparación con la acetilcolina sobre el tubo digestivo, genitourinario, respiratorio, función exócrina, dilatación pupilar, pero la pilocarpina tiene un efecto cianorreico y diaforético muy intenso, ¿no? Entonces, son variabilidades que ya no son tan importantes, ¿no? Deben recordar que también hay acción en la placa motora, en la unión neuromuscular. El carbacol tiene efecto nicotínico, ¿vale? Entonces puede provocar descargas sobre la placa motora del músculo esquelético y provoca una estimulación que intensifica las órdenes simpáticas y parasimpáticas al mismo tiempo, ¿no? Lo típico es que el simpático domine en el aparato cardiovascular y el parasimpático predomine en el aparato digestivo y genitourinario. En el sistema nervioso central, para demostrar su efecto, su relevancia, dosis pequeñas de pilocarpina, muscarina, oxamorina, arecolina provocan activación cortical generalizada y dosis superiores pueden llegar a provocar la muerte. A ver, ¿para qué se utilizan? Para patologías que tienen alteraciones en la motilidad intestinal. Si estas drogas aumentan el peristaltismo, cuando una persona no tiene peristaltismo, se le puede dar un toquecito con betanicol, digamos, carbacol, para estimular el peristaltismo, pero también para tener bradicardia, también para tener cialorrea. Entonces son drogas que provocan muchos efectos colaterales. Para el aumento de la función secretora se utiliza para oponernos al síndrome de Sjögren, que es la sequedad de las mucosas, especialmente producida por radioterapia en cabeza y cuello, que provoca alteración de la función glandular, ¿no? Y el glaucoma es otra de las patologías que utiliza estos fármacos, especialmente la pilocarpina, para el control de la disminución de la presión intraocular, ¿no? Las reacciones adversas están determinadas por la sobreactivación de dichos receptores y tenemos que diferenciar estos dos cuadros: toxicidad muscarínica, caracterizada por náuseas, vómitos, diarrea, salivación, sudoración excesiva, disnea, bradicardia y vasodilatación, ¿no? Y la toxicidad nicotínica, que puede tener signos de estimulación nerviosa, fasciculaciones, porque hemos dicho que en la unión neuromuscular el receptor nicotínico es el que favorece la contracción, y cuando activamos el receptor nicotínico en el músculo se producen contracciones de grupos musculares de manera aislada, que provoca esta contracción de una fibra, ¿no? De la fasciculación, puede provocar hipertensión arterial y arritmias por un tema de una orden simultánea de aumento y disminución de la frecuencia cardíaca, que se ha activado el simpático y el parasimpático al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque hemos actuado en los ganglios de la diapositiva del doctor Barahona, ¿no? Se empiezan a originar impulsos nerviosos desde los ganglios, tanto el simpático como el parasimpático, y por eso se producen arritmias, ¿no? Es como si su papá le diría: anda a comprar cigarros, y su mamá les dice: no vayas. ¿A quién le van a hacer caso? Pero hay una orden opuesta, ¿no es cierto? Bueno, los inhibidores de la acetilcolinesterasas igual se clasifican por sus estructuras químicas como alcoholes simples con nitrógeno cuaternario, derivados carbánicos y derivados orgánicos del ácido fosfórico, ¿no? Y en otras se incluyen una serie de fármacos, ¿no? Dentro de los derivados orgánicos del ácido fosfórico, lo que ustedes van a enfrentar es la intoxicación por organofosforados. Primera situación, impregnación accidental. ¿Han visto los que fumigan? Se visten como astronautas, ¿no ven? Es porque saben que no tienen que exponerse, ¿no ven? Pero muchas veces la ingesta es intencional, ¿no? Como parte de un gesto suicida, ¿no ven? Entonces, estas personas, al incurrir en esta situación, provocan una sobreactivación parasimpática que, por la bradicardia extrema, que es la orden parasimpática, puede llevar a la muerte, ¿no? Además del aumento de secreciones y todas las complicaciones que están acompañadas, ¿no?
lamentablemente la humanidad ha desarrollado algunas sustancias de aplicación bélica, ¿no ves? Conocidas como gases de guerra, el gas sarín, algunos humanos, gas de X, ¿no? Que obviamente pueden provocar la muerte y se han producido algunos atentados a lo largo de la historia de la humanidad. Han liberado este gas en el metro de Londres, no sé dónde más, ¿no? Como parte de actos terroristas, ¿no? Hay tratamiento, el tema es la intoxicación masiva, ¿no? Que vengan 100 pacientes con la misma situación difícil, ¿no? De controlar y mantener a 100 pacientes. Además, muchas veces hasta que se activen los sistemas de atención médica, se vuelve un poquito difícil de controlar. Pero cuando les llegue un paciente intoxicado, a ese sí lo van a tratar, lo van a reconocer cuando esté entrando por la puerta de emergencia, ¿no ven? Si entra así, la vaciando, como si se hubiera puesto rey momo en la boca, botando espuma por la boca. Ese paciente seguramente está intoxicado. Obviamente siempre hay que hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Pero por la clínica ustedes van a dar cuenta, van a ver sus pupilas, van a ver su frecuencia cardíaca y todo va a coincidir con el cuadro, ¿no es cierto?, de sobreactivación parasimpática, que como hemos dicho en general está relacionada a la disminución de las funciones, excepto la función secretora, que hemos dicho que más bien el parasimpático aumenta. ¿Ves? La función secretora también aumenta la función peristálica y intestinal. ¿Ves? A veces cuando están conscientes se quejan de cólico los pacientes. ¿Ves? Bueno, aquí hay algunas características farmacocinéticas diferenciadas de cada fármaco, ya no nos vamos a repasar. Los efectos como tal se van a producir en la sinapsis, porque es ahí donde está el receptor nicotínico, es ahí donde se libera la acetilcolina, pero con una sobreposición de las órdenes simpáticas y parasimpáticas, ¿no ven? Y como tal también en el sistema nervioso parasimpático, en los órganos directamente sobre los receptores muscarínicos, porque hemos anulado a la acetilcolinesterasa y la acetilcolina actúa mucho sobre el receptor muscarínico, pero también está actuando mucho sobre el receptor nicotínico a nivel ganglionar y a nivel de la placa motora también, ¿no? Es lo que provoca las fasciculaciones, un signo típico de la intoxicación. Y síntomas en el sistema nervioso central, ¿no ven? Las acciones son las mismas, ¿no ven? No hay por qué cambiar el efecto, solamente cambia el mecanismo, ¿no ven? Sobreactivación de la función exócrina, lagrimal, bronquial, salival, gástrica, intestinal, acinar pancreática, bradicardia, bradipnia, broncorrea, vasodilatación con hipotensión, los mismos efectos, ¿no es cierto? Fasciculaciones en el sistema nervioso central, dado que no atraviesan la barrera hematoencefálica, pero sí pasa la fisostigmina, creo que es la que sí pasa. Bueno, en el sistema nervioso central puede llegar a producir convulsiones, depresión respiratoria, coma y muerte, ¿no? En el aparato digestivo y genitourinario, aumento de la función peristáltica y función exócrina, en el hongo, la reducción de la presión extraarticular es muy utilizada para el control del glaucoma, para el músculo esquelético, las fasciculaciones va a ser parte de la clínica típica, ¿no? Ya. Y hay una patología muy específica que se las he dado en prácticas para un caso clínico, que es la miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune en la que se produce una destrucción de los receptores nicotínicos musculares. Entonces, cuando su terminación nerviosa libera acetilcolina, no encuentra los receptores o encuentra muy pocos. Y como no entra ni sodio ni calcio, no hay los mecanismos que desencadenan la contracción muscular. Entonces, los pacientes tienen una debilidad generalizada. ¿No ven? Ni siquiera pueden sostener los párpados, se les cierran, ¿no? Así como esperados, se andan durmiendo en clase. ¿No ven? Gracias. Entonces, para controlar a esta patología se ha utilizado fármacos anticolinesterásicos como el hidrofonio, que han aumentado la acción de la acetilcolina sobre el receptor nicotínico para permitir una adecuada entrada de sodio y calcio, principalmente calcio, para favorecer la contracción muscular. Lo malo es que también se le produce bradicardia, también se le produce
ciarrea, también se produce bradicnia, vasodilatación periférica, que nos puede llevar a hipotensión, que no se puede dirigir el efecto en un solo órgano, el efecto es en todos los órganos. Entonces tienen unos ajustes de las dosis muy complicados, ¿no? Que seguramente los vamos a ver en práctica. La intoxicación como tal va a ser el cuadro más típico, y para revertir todos los efectos se utiliza un fármaco antagonista del parasimpático. Debemos usar una sustancia química que ocupe el receptor muscarínico o nicotínico, pero que no provoque efecto. Esa es nuestra querida atropina, que es el tratamiento como tal, ¿no? Ajustes de la dosis, intoxicación por átomos fosforados. También se administran fármacos que se conocen como reactivadores de colinesterasa, la pramitidoxima, la obidoxima, la diacetilmonoxima, que se unen al compuesto organofosforado, obligándolo a liberar a la acetilcolinesterasa. Y una vez libre, ella restablece sus funciones, que era degradar la acetilcolina, ¿no ven? Entonces, es parte del esquema terapéutico los reactivadores de colinesterasa. ¿Ya? Obviamente, cuando este paciente llegue a emergencias, lo primero que le van a hacer es lavado gástrico, aspirado bronquial, carbón activo, laxantes y la atropina, que es el tratamiento. O lo dejamos ahí, sino que vamos a avanzar el miércoles. O que no haya clases el miércoles. No, terminemos. Que no haya clases el miércoles. Terminemos. ¿Bien llamado? Ellos se preocupan por cómo voy a oponerme a la orden parasimpática con un antagonista. Voy a bloquear las acciones de la propia acetilcolina que no podía ser metabolizada. No puede ser metabolizada. Entonces debo antagonizar el receptor para que ella no pueda unirse. Dice que es un círculo de antagonismo competitivo porque está compitiendo por unirse a algún receptor, pero ocupa el receptor aquella sustancia que se encuentra en mayor concentración. Por eso las dosis de atropina son cada 3 a 5 minutos, ¿no ven? Y por eso muchas veces llega el paciente y les va a pasar. Lo estabilizan y dicen, ya listo, ya está bien, vamos a dormir, ya se van a dormir. Vuelven después de 2 horas, se descuidan, llega otra emergencia, qué sé yo, y el paciente vuelve a estar como llegó, o peor, ¿no? Porque ahí están las sustancias compitiendo por unirse al receptor de la acetilcolina y la atropina, ¿no ven? Entonces debemos usar parasimpático lítico, sustancias que se opongan a la orden parasimpática mediante el antagonismo de los receptores muscarínicos, pero en todos los sitios que hemos mencionado, en las uniones neuroefectores en primer lugar, donde se produce la orden parasimpática como tal, en los ganglios y en el sistema nervioso central, ¿no ven? Los órganos que tienen en su sensibilidad a los antagonistas. La atropina es el principal antagonista, pero sigue un orden específico, que primero se bloquea la función glandular, salival, luego bronquial, sudorípara, después se bloquea la acción de la acetilcolina sobre el sistema de conducción del corazón, después en la musculatura intrínseca del ojo, en el músculo liso genitourinario y gastrointestinal, y en las glándulas de secreción gástrica y ganglios vegetativos. ¿Ya? Entonces, ese orden nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque uno de los parámetros que yo voy a considerar que mi dosis de atropina es la adecuada, ¿cuánto creen que va a ser? ¿Cómo sé que yo estoy antagonizando al receptor muscarínico? Ahí está la respuesta. Cuando esté con la boca seca el paciente, pues, ¿no ve? Va a decir, tengo la boca seca, ¿qué más va a tener? No. Más bien el sudor es parasimpático. Sigue la acetilcolina por ahí. Parasimpático. ¿Qué más va a tener?
Taquicardia. Más fuerte. Taquicardia. Taquicardia. Si se pone taquicardia los pacientes es porque la cocina está produciendo y no la acetilcolina y no se está produciendo el órgano parasimpático. ¿Qué es el parasimpático del corazón? Bradicardia. Y si no puede actuar, el corazón va a responder produciendo el efecto opuesto, que va a ser la taquicardia. Entonces, si tu paciente se pone taquicardia, quiere decir que ya está la proteína ahí bloqueando el efecto. ¿Qué más? Vasoconstricción también, ¿no es cierto? Y midriasis. Midriasis, ya se pone midriático. Sí, ya está, ya lo hemos sacado. ¿Lo ven? Al paciente muchas veces está inconsciente, entonces son estos signos clínicos los que nos van a ayudar a deducir qué sustancia está sobre el receptor. Si es la acetilcolina, va a seguir habiendo miosis, va a seguir habiendo bradicardia. Si es miatropina, allá va a estar taquicárdico, va a estar midriático, va a estar boca seca, ¿no ven? Porque yo estoy antagonizando la orden parasimpática. Como tal, la atropina fue aislada por mí en 1831. Igual deriva de una plantita, ¿no es cierto? De la tropa de Yalona, que en la antigüedad las mujeres usaban con fines cosméticos. Yalona quiere decir que ella es señora, ¿no ven? Entonces, Esmeralda, si hubiera sido una dama antigua, se hubiera puesto el extracto de la planta para embellecer sus ojos, ¿no? Para estar más midriática. Porque ella es borrosa, imagínense la midriática, ¿no? Tomados que salen al sol y se queman la retina, ¿no? Entonces, de ahí viene el nombre de Belladonna, porque se usaba con fines cosméticos. Bueno, ahí viene la clasificación. Generalmente yo nunca pregunto por explicaciones, más me interesa que salgan de aquí entendiendo los mecanismos. Me estoy esforzando por explicarles. Ahí tienen los alcaloides naturales, derivados semisintéticos y derivados sintéticos. ¿No ven? Los semisintéticos y semisintéticos pueden ser con estructura terciaria o cuaternaria. ¿Ya? Dentro de los alcaloides naturales tenemos a la atropina y a la escopolamina. ¿Ya? Son los dos más importantes. Estos tienen una buena absorción digestiva, buena distribución, pasan a la válvula encefálica, placentaria, aparecen en la leche materna, mientras que los que son de estructura terciaria y cuaternaria tienen menor absorción. ¿Ya? La escopolamina no tiene buen efecto sistémico porque el efecto del primer paso hepático disminuye su biodisponibilidad, lo cual disminuye su aplicación por vía parenteral, por vía oral, pero por vía transdérmica se ha utilizado a través de parches cutáneos para algunas patologías que vamos a mencionar. ¿Qué es lo que hacen estas sustancias? Bueno, en el sistema nervioso central, que no es propósito de nuestro estudio en esta clase, por tanto, hablando del sistema nervioso periférico, dependiendo de la dosis, puede desde dosis bajas que provocan estimulación a dosis elevadas que pueden provocar de coma y muerte. ¿Lo ven? La variabilidad. En el tubo digestivo y el urinario provocan disminución de la función peristáltica y función glandular del aparato digestivo higiénico urinario. ¿Ya? En el aparato cardiovascular también inicialmente se produce un aumento de la frecuencia cardíaca, pero así, por activación del M2 y por antagonismo del parasimpático directamente, ¿no? Y en el aparato respiratorio es muy interesante. Si el parasimpático bronco contrae, el antagonismo del parasimpático broncodilata, ¿lo ven? Y también hay disminución de la función secretora, ¿no ven? Entonces ese bronquio que estaba lleno de moco va a estar permeable, ¿no? Entonces se ha vuelto muy útil en el campo de la neumocología para el tratamiento de asma y cuadros de bronquitis, ¿no ven? Seguramente los que me han expuesto en práctica formas gaseosas, hemos hablado de los aerosoles y hemos hablado del bromuro de hiperantropio, ¿se acuerdan? ¿No ven? Ese es el bromuro de hiperantropio, es un antagonista muscarínico, ¿no ven? Si queríamos broncodilatar, podríamos usar salbutamol, acción directa sobre el simpático, ¿no ven? Imitación de la orden simpática.
ventaja de este es que incluye la función secretoria, entonces limpia ese bronquio lleno de moco para favorecer las funciones de respiración, ¿cierto? Y sobre todo agregando las sudoríparas disminuye la producción de sudor. Se han usado algunas personas que cuando te saludan te dejan la mano chorreando, ¿no? Tienen hiperhidrosis, ¿no ven? Entonces se usan cremitas, ¿no? Para disminuir la función secretoria, ¿no ven? Entonces tiene algunas indicaciones. En el ojo puede provocar más bien un ataque agudo de glaucoma, porque va a cerrar, al provocar miliasis, va a cerrar el conducto del seno, no va a drenar el ojo raposo y va a aumentar la presión intraocular, ¿cierto? Y ahí están los derivados sintéticos y semisintéticos, con nitrógeno terciario y cuaternario. Estos demuestran cierta selectividad sobre algún tipo de receptor y se han clasificado según su acción sobre diferentes aparatos o sistemas. Los que actúan mejor sobre el tubo digestivo, tenemos de la familia de los de nitrógeno cuaternario, tenemos la metilescopolamina, la metilomantropina, otilonio y pratropio, que también hemos mencionado en el respiratorio, el tiotropio y el tropio, ¿cierto? El efecto es el mismo, antagonismo parasimpático, disminución de la función peristáltica y disminución de la función secretoria. ¿No ven? Como les decía, el hipratropio y el tiotropio se utilizan mucho para la vía respiratoria, para el broncoespasmo agudo ocular. ¿Ya? Y con nitrógeno terciario tenemos la benzatropina del trixifenidilo, que vamos a mencionar nuevamente cuando estudiemos Parkinson, y la oxifenilciclima, la diciclomina, el flavoxato y el propinoxato, es el que más tenemos en nuestro medio, ¿no? Todos los antiespasmódicos, Sertal, Diadil, espasmoloxarin, espasmoloxarin, todos esos son propinoxatos. Es el más usado en nuestro medio, pero podrían usar cualquiera de estos. Puede usar simvalutina, oxibutina, flavoxato, cualquiera son relajantes de la musculatura lisa visceral y se utilizan especialmente para el cólico. Ese paciente que viene con retorticones, ¿cierto? Le ponen Diadil diluido con hiperclosa, ¿no ven? Vena directamente y eso le quita el dolor. ¿Qué estás haciendo? Le estás ordenando al parasimpático que deje de producir su efecto en el tubo digestivo, que es el beta-arquina. Entonces, vamos a utilizar que se vuelve menos intensa y eso alivia el dolor, ¿no ven? Entonces, los antiespasmódicos como tal pertenecen a esta familia, derivados sintéticos y semisintéticos con nitrógeno terciario, ¿ya? Más usado en nuestro medio, propinoxato. Cualquier nombre comercial que ustedes quieran, fíjense, por curiosidad, es normalmente propinoxato. Para inducir miriasis, para estudios de fondo de ojo, para aplicar una fuente luminosa sin que la pupila se contraiga, se puede usar especialmente la tropicamina, ¿no? Una vez un chico brasileño me lo trajo tropicamina, solo para que hagamos pruebitas, para que les muestre el efecto miriático con los estudiantes siempre. Hay algunos que son selectivos, ¿no? La pirencilina se utiliza mucho para el tratamiento, no, mejor dicho, se utilizaba mucho para disminuir la función de la secreción del ácido clorhídrico en el estómago, por lo tanto, por el tratamiento de la úlcera péptica, pero desde luego no ha pasado la historia, ¿no ven? Y bueno, esto ya casi ni se usa, ¿no ven? Efectos adversos, miriasis y cicloplegia, el paciente va a tener dificultades en los reflejos de acomodación del ojo. Y el síndrome anticolinético central y el síndrome anticolinético periférico también hay que tener mucho ojo con la dosis de atropina, especialmente en ese paciente intoxicado. A veces le meten atropina, está intoxicado con atropina. ¿Qué hacemos si lo intoxicamos con atropina? Que consuma más hormona fosforada. Sería, ¿no? Como no lo podemos dar hormona fosforada, le damos la fisiostigmina que les hablaba hace un rato, porque es la única que atraviesa la barrera hematoencefálica. Síndromes anticolinéticos central, síndrome anticolinético periférico, con sus características dependiendo del efecto parasimpático. A nivel periférico, obviamente la sequedad de la boca, división de la
pero cuando ya es en segundo grado aparece midriasis, visión borrosa, alteración de la acomodación, ahí sí hay como el taquicárdico, y el grado 3, fibrilación auricular, retención urinaria, parálisis intestinal, y a nivel central, igual grado 1, cambios de humor, ataxia, grado 2, disminución de la atención, pérdida de la memoria, y grado 3, confusión, agitación, convulsiones, alucinaciones y delirio. Vamos a ver el Parkinson cómo se utiliza para cinetosis, alteraciones que provocan mucho mareo, para anestesia, para disminuir la función secretora, para lograr la intubación exitosa sin que las secreciones salivales obstruyan la vía aérea, en oftalmología como midriático, en el aparato respiratorio ya hemos dicho, la broncolilatación y la disminución de las secreciones es muy usada, y en el aparato cardiovascular para pacientes que han tenido un infarto, en los que hay un aumento del tono vagal que provoca mucha bradicardia, se puede llegar a un bloqueo, se puede antagonizar este efecto mediante el antagonismo del parasimpático directo con atropina, ¿no? Entonces ya no se utiliza la diacilcarina, la que les decía que se utilizaba antes para aumentar el peristaltismo, la oxybutina, la tiobutina, el flavoxato, el propionoxato para cólicos digestivos o urinarios, bucal por el clavado en uretes, muy doloroso, ¿no? Son los dolores más intensos, se utilizan estos antiespasmódicos, y para la intoxicación por anticolinesteráceos como tal, es el tratamiento 12 a 4 miligramos intravenoso o intramuscular cada 5 a 10 minutos de atropina. Ya, con las observaciones que ya hemos dicho, que tenemos que ir evaluando la respuesta terapéutica según la clínica. Sigue el radicánico, sigue la acetilcolina, ¿lo ven? Nos tenemos que seguir dándole. ¿Hasta cuándo? Hasta que se ponga taquicardia, eso quiere decir que la persona va a receptor de la atropina. ¿Lo ven? En este esquema